Perfil LPC presenta sobre lo que es este nuevo nicho de mercado que Multilatin está desarrollando en México. Cada vez vemos que la práctica laboral que inicia siendo sumamente local, es decir, la parte laboral, juntas de conciliación y arbitraje, Ley Federal del Trabajo, la reforma del 2012, se vuelve más global porque los puestos y las empresas, la forma en la que reportan a sus casas matrices se vuelve matricial y entonces tenemos que cumplir con una serie de normas a nivel internacional. Esto es, estas empresas tienen que, desde luego, que cumplir con la legislación local, con la Ley Federal del Trabajo, pero más y más tienen que cumplir también con disposiciones internacionales y códigos de conducta a nivel global. Incluso se está yendo más allá. Ahora de códigos de conducta estamos migrando hacia acuerdos marco en los que a nivel internacional, con la participación incluso ya de sindicatos a nivel global, se establece la forma en la que se debe hacer negocio en los diferentes países. Entonces, el reto de ustedes en empresas multinacionales es cumplir no solo con la legislación local, sino también con la legislación internacional que cada una de estas empresas tiene. En el proceso de contratación, lo que la práctica viene realizando. En primer término, emiten ustedes unas cartas oferta hacia el empleado, lo entrevistan o al candidato del empleado. Muchas veces en estas empresas multinacionales como las que ustedes trabajan, hay una serie de restricciones respecto a la legislación americana, respecto a lo que se puede o lo que no se puede preguntar. En México, afortunadamente, la legislación es mucho más flexible respecto al proceso de entrevista que ustedes pueden tener. Tiene que tener una vigencia. Cuando el candidato debe de aceptar el acuerdo, es una declaración unilateral de voluntad de la empresa, decir, oye, te ofrezco el empleo como gerente de finanzas, con estas funciones, con este paquete de prestaciones, con este salario, pero tienes que aceptarlo en un término de 1 a 2 semanas, ustedes establecerán. No hay una reglamentación como tal. Si lo dejamos abierto, se vuelve difícil de interpretar qué tiempo tiene el candidato para ingresar con ustedes. Una vez que el candidato firma de aceptada la carta oferta, se vuelve un documento obligatorio para las mismas. No saben ustedes cuántas veces he tenido que, resulta que la empresa dice, ¿sabes qué? Ya no me latió el candidato, man. Entonces, pues voy a deshacer el acuerdo. ¿Qué responsabilidad tengo? Es un tema bien interesante porque el empleado no ha prestado servicios todavía para ustedes, ya celebraron una carta, emitieron una carta oferta que fue aceptada por el empleado, pero no inicia la prestación de los servicios. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Obviamente, creemos nosotros y hemos mantenido que no hay una relación de trabajo todavía, porque es un requisito indispensable, como decimos los abogados, sine qua non, el que el empleado preste el servicio, cosa que no ha sucedido con ustedes. Después, en la carta oferta, es un documento que tiene que necesariamente formalizarse a través de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo en el cual se establecen las bases bajo las cuales se va a contratar. Nuevamente, en empresas americanas principalmente, el contrato de trabajo es algo sumamente extraordinario, es más, no se utiliza, solamente por excepción. En Estados Unidos se emiten contratos de trabajo, en México es obligatorio tener contratos individuales de trabajo, y más aún, las cargas de la prueba son de ustedes. Las empresas en cualquier tribunal, en cualquier junta de conciliación y arbitraje somos el malo de la película. Entonces, nosotros como empresas tenemos la obligación de acreditar todas y cada una de las condiciones bajo las cuales contrataron a la persona. Entonces, el contrato de trabajo, la propia ley, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son esos requisitos indispensables bajo los cuales debe de contratarse a la persona. Y es importante ahí, en la revisión de los antecedentes, del background screening que se lleva a cabo, establecer cuáles son esas habilidades o esos requisitos que el empleado dijo tener. El análisis que tiene, creo que sí debe de insertarse desde la carta oferta
en el contrato de trabajo, oye, te contrato porque tienes expertise, porque tienes un antecedente académico, que eres un licenciado en finanzas, porque tienes una maestría en negocios, cuestiones que el día de mañana, si él me mintió, como dice la canción, resultaría que tenemos que la capacidad de rescindir la relación de trabajo en base al artículo 47, fracción primera. Bueno, también es importante establecer bajo qué bases vamos a contratar al empleado, ¿no? Tradicionalmente había tres tipos de contratos individuales de trabajo. Contratos de trabajo por tiempo indeterminado, que es la regla general, contratos de trabajo por tiempo determinado y por obra determinada. Estos dos últimos, los tribunales han dicho que solo se pueden celebrar válidamente cuando la naturaleza del servicio justifica la celebración de estos contratos. Entonces, tenemos que establecer la razón jurídica por la cual lo contratamos por tiempo determinado. El hecho de que nos pongamos de acuerdo sin establecer esa razón simplemente hace que el contrato se va a entender por tiempo indeterminado. Entonces, sin embargo, se abren dos ventanas adicionales, ¿no? Un contrato por temporada, que ese es nuevo en la Ley Federal del Trabajo. Esto principalmente en la industria agrícola, hay actividades que se realizan de manera recurrente todos los años. Realmente en el tema de la cosecha, siempre, todos los años, ustedes contratan un número de personas. Bueno, se puede entender que es por temporada. Cuando esta persona, ¿verdad?, durante la época de la cosecha, se contrata todos los años. El resto del año hay una suspensión de la relación de trabajo, no hay la obligación de prestar el servicio ni la obligación de pagar el salario correspondiente. En el caso también se inserta los contratos de trabajo, ¿verdad?, a prueba. Esto es nuevo también en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, principalmente en ciertas posiciones en los que ya no estamos viendo si tiene o no el título de licenciado en Derecho, si tiene o no el título de contador, sino que ya es contador, es abogado, pero yo quiero que tenga un expertise específico en temas de litigio, que quiero que una expertise específica en temas de auditoría, y el señor no los tiene. Entonces, bueno, la ley dice que hasta 6 meses, en casos de posiciones gerenciales, podemos insertar esta cláusula. En la práctica, lo que me ha tocado es que si la gente ya viene trabajando en un puesto y lo estamos trayendo a trabajar con nosotros, difícilmente va a aceptar esa condición. Dice, oye, pues yo estoy aquí, me estás ofreciendo un trabajo y te lo agradezco enormemente, estoy interesado, pero no puedo aceptar esta cláusula porque pues definitivamente si yo me muevo contigo es porque tengo que tener la certeza de que no me vas a despedir y sin ninguna indemnización a los 3 o a los 6 meses. Sin embargo, cuando es gente que no tiene empleo, pues es una cláusula que creo que deben ustedes de insertar en los contratos individuales de trabajo. Los contratos individuales de trabajo deben estar por escrito, los contratos individuales de trabajo deben estar firmados en cada una de sus hojas y es la forma en la que van a establecer ustedes todas las condiciones bajo las cuales se presta el servicio, que en la medida en la cual se encuentre establecido todas las razones por las que están contratando a la persona y tengan esa información derivada de pues análisis, de este background, checking que realizan en materia laboral, nos puede servir muchísimo en un procedimiento. Olvidé mencionarles un tema que creo que también es importante, el manejo de la información confidencial o información personal, que es todo un tema que hay hoy por hoy en los diferentes foros. Hay que tener el consentimiento del empleado, principalmente cuando ustedes transfieren información a un tercero, y eso se da mucho. Muchas empresas nos vamos siendo delgadas, y el que lleva la nómina pues es un tercero, y tienen que transferirle la información de su trabajador a ese tercero. Bueno, requieren de tener el consentimiento de las personas para poder hacer esa transferencia de la información confidencial. Empresas en las cuales ya ahora todas son globales, pues toda la información confidencial o toda la información personal la tienen en la casa matriz en los Estados Unidos, requieren del consentimiento del individuo para poder transferir al empleado. Cada vez estamos viendo más litigios en relación al manejo de información confidencial. Creemos que es un área que en México está en proceso de desarrollo, pero estamos viendo más frentes y creo que es importante el que tengan todos sus avisos de privacidad y de consentimiento del empleado de que ustedes pueden manejar esa información. Perfil LPC.
presenta